Muy bien, familia, bienvenidos a este video de la fase 1 del método expansión. Desenmascara al ego derribando sus mecanismos. Aquí vamos a aprender cómo reconocer cuáles son esos mecanismos que el ego utiliza para que nosotros nos mantengamos en nuestra zona de confort y no tengamos contacto con nuestras emociones. Al tener nosotros contacto con nuestras emociones, observarlas, sentirlas, es cuando empezamos a descomprimir toda la negatividad, porque no se puede sanar, no se puede trascender aquello que nosotros no aceptamos. Entonces, a través de cada uno de estos mecanismos vamos evadiendo la realidad y alejándonos cada vez más de la expansión. Así es que vamos a reconocerlos poco a poco para empezar a identificar cuando los estemos utilizando en cada uno de los ámbitos de nuestra vida. ¿Les parece? Bien, vamos a empezar. ¿Qué pasaría si te dijera que todo lo que sufres hoy es el resultado directo de tu resistencia a sentir lo que te da miedo? ¿Qué piensas al respecto? Verdaderamente, el miedo no es el enemigo. El miedo no es aquello a lo que le tienes que huir. Es un puente, es un portal, es una puerta que te lleva a la expansión. Lo que necesitas es aprender a atravesar esa puerta para reconocer tu verdadera grandeza. Y aquí vas a aprender el paso a paso para hacerlo. Pero antes que nada tienes que aprender a saber lo que es el ego, porque no podemos trascenderlo si no comprendemos cómo funciona todo este mecanismo, ¿ok? El ego, primero que nada, es un hábito de percepción no examinado. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros a lo largo de nuestra vida hemos asimilado muchísima información de diferentes contextos en donde nos desenvolvemos. La escuela, la universidad, la iglesia, cualquier otro contexto en el que hayamos pertenecido, tiene ideas, algunas limitantes y algunas de expansión, pero nosotros muchas veces no pasamos filtro y especialmente en la niñez, en la adolescencia. Bueno, la cuestión es que absorbemos muchísima información sin siquiera pasarle filtro. Entonces es muy importante que aprendamos a tener razonamiento crítico, porque de eso se trata el ego, de ser un hábito de percepción, una manera de percibir y de observar la vida que no ha sido examinada, que no hemos entrado a identificar si lo que estamos pensando o lo que nos han dicho es correcto o incorrecto. Es una identidad falsa también que se piensa limitado y es un mecanismo de supervivencia primitivo que utiliza muchas de las funciones de nuestro cerebro para estar en modo supervivencia. Ya lo vamos a ver un poquito más a fondo. Y es un sistema de pensamiento basado en el miedo y en la separación. ¿Cuál es la función del ego? Su función principal es protegerte del dolor y mantener una imagen coherente ante la sociedad y ante ti mismo incluso, aunque sea falsa, ¿sí? No nos permite conectarnos con nuestra autenticidad y adivina qué, tú únicamente vas a ser feliz en la vida si eres auténtico, si estás conectado con tus verdaderos valores, con tus verdaderos objetivos, con lo que te apasiona en la vida, pero si no te permites ser auténtico, no vas a traer por consecuencia a tu vida esas circunstancias, personas, conexiones y contextos que verdaderamente quieres y vas a tener que vivir aparentando. Es por eso tan importante la autenticidad y el seguir el pensamiento del ego te limita de esto. El ego te dice, yo soy así y no puedo cambiar. Te dice, tengo que defenderme antes de que me lastimen, porque pasamos constantemente en modo supervivencia, hipervigilando y pensando o anticipando las diferentes situaciones de la vida antes que puedan suceder. Entonces vivimos proyectados en el futuro y luego nos preguntamos por qué estamos padeciendo de ansiedad o por qué estamos padeciendo de estrés, ¿no? La ansiedad y el estrés se dan únicamente cuando no estamos viviendo el presente, cuando estamos proyectados al futuro o estamos regresando al pasado a culparnos, a criticarnos y a sobrepensar sobre ciertas cosas en la vida que ya no podemos cambiar. Solo las podemos tomar como aprendizaje para continuar expandiéndonos. El ego también es aquel que te hace creer que necesitas controlar cada aspecto de tu vida. Todo esto con el fin de anticiparse, viviendo en modo hipervigilancia, como te dije, aunque esto implique sacrificar tu salud y tu paz.
Bueno, ¿y cuál es el origen del ego? Así en resumen y desde la perspectiva del doctor David Hawkins y un curso de milagros que tú sabes que es la base de este programa. Primero que nada, el ego surge como consecuencia de la aparente separación de Dios al olvidar nuestra verdadera esencia. Es decir, que en la medida en que nosotros nos sentimos separados de Dios y nos identificamos con un yo personal únicamente, es cuando viene como consecuencia todas esas ideas equivocadas, todas esas ideas limitantes porque no somos capaces de percibir la verdadera grandeza que habita en nosotros. Y en términos evolutivos, también Hawking explica cómo el ego comenzó a desarrollarse con el surgimiento del instinto de supervivencia de las primeras especies que habitaron la Tierra. Recordemos que nuestro cerebro y nuestro ADN tienen muchísima información de nuestros antepasados, incluso de nuestros antepasados primitivos, y todo eso se transmite de generación en generación. Definitivamente lo que antes hacía entrar en modo supervivencia a las primeras especies ya no es lo que en la actualidad debería determinar que estamos en una situación de peligro, pero aún hay ciertos mecanismos en el cerebro de esos antepasados que se pueden activar y que nos pueden llevar a estar en modo hipervigilancia. Así es que es todo un conocimiento bien interesante que si te quieres profundizarlo aún más, puedes estudiarlo en alguno de los libros del doctor David Hawkins. Por aquí abajo te voy a dejar algunas referencias, ¿ok? Y bien, vamos a pasar ahora a la siguiente diapositiva que dice así. Aunque parece necesario para vivir en el mundo, el ego no es nuestra verdad. Es una construcción mental sostenida por creencias limitantes, emociones reprimidas y una constante identificación con la forma y la experiencia externa. Es decir, que los seres humanos nos identificamos con lo que sucede en el mundo externo y entonces basamos nuestra identidad en eso. ¿Y qué pasa si una persona nos está criticando, si una persona de alguna manera se ríe de lo que nosotros estamos haciendo y nosotros nos identificamos con eso y creemos que es nuestra verdadera realidad? En lugar de reconocer que nosotros ya somos dignos de respeto, somos merecedores de todo lo bueno y que tenemos un gran potencial solo por el simple hecho de ser hijos de Dios. Y que lo que suceda o lo que nos digan en el mundo externo no determina quiénes somos en realidad. Y bien, vamos ahora de lleno con esos 5 mecanismos que el ego utiliza para que nosotros no estemos en contacto con nuestras emociones y evadamos aspectos de nuestra vida importantes. El primero de ellos es la expresión. La expresión, soltar la emoción sin conciencia y reaccionar para evitar sentir. ¿Cuáles son las acciones comunes cuando nosotros estamos entrando en este mecanismo que nos hace evadir la realidad? Contar la misma historia una y otra vez desde el rol de víctima, desahogarte con alguien sin intención real de sanar, aquellas personas que únicamente cuentan su historia en reiteradas ocasiones para pretender tener la razón y no para asumir la responsabilidad de lo que está sucediendo en su mundo externo y comprender que uno vibra de determinada manera y muchas veces atrae esas situaciones, atrae esas personas y contextos a su vida, o no sabemos marcar límites o tenemos algún aprendizaje pendiente de esa situación. Entonces es más importante reconocer el aprendizaje que está reafirmando el rol de víctima una y otra vez pretendiendo tener la razón. Esto lo único que hace es hacer más grande la bola de negatividad y luego nos va a ser más difícil atravesar los miedos e inseguridades. También son aquellas personas que gritan o explotan para sacar lo que sienten. Déjenme decirles que al explotar, nosotros lo único que hacemos es alimentar la ira, hacer que la bola de negatividad relacionada con la emoción de la ira crezca. Y cada vez que tengamos que reaccionar ante una situación donde se despierte la ira, nos va a ser más difícil el poder reaccionar de una manera adecuada. Así es que poco a poco vamos a ir reconociendo cuál es el verdadero sentido de la liberación emocional y por qué es que a veces vamos a terapia, contamos las cosas una y otra vez y simplemente sentimos las mismas emociones y no nos sentimos liberados más que en un pequeño momento cuando lo estamos hablando un par de días después, pero realmente no hay un cambio profundo y es por esta razón. También son aquellas personas que reaccionan impulsivamente. Y aquí la pregunta clave que te tienes que hacer tú es la siguiente. ¿Estoy expresando para liberarme
o para reafirmar el ego? Piénsala muy bien. Piénsala muy bien. En realidad, expresar no está mal, que compartas lo que sientes tampoco, pero trata de ser consciente desde qué lugar, desde qué intención tú estás expresándote. Si es una intención amorosa, si es una intención de liberación, de sanación, o es una intención que tiene como objetivo satisfacer al ego. Vamos a la siguiente, que es la proyección. Ver el conflicto afuera. Eso es en resumen. ¿Cuáles son las acciones comunes? Juzgar o criticar a los demás constantemente, buscar culpables fuera por lo que tú estás sintiendo, sentirte atacado constantemente, no identificar que lo que juzgas afuera muchas veces tú también lo haces en otros contextos, por darte una idea. Y, por ejemplo, no sé si tú has escuchado que dicen que las personas son un espejo y a través de cada persona podemos aprender. Esto es totalmente cierto, pero cuando tú proyectas no necesariamente quiere decir que lo que estás viendo en el espejo es porque tú eres igual. Muchas veces lo que estás viendo en el espejo y te genera incomodidad de la otra persona es algo que necesitas integrar tú en tu vida. Por darte una idea, una persona que es sumamente tímida e insegura y de repente le caen mal las personas que quieren llamar mucho la atención, ¿sí? Generalmente se dice que el mecanismo de proyección es porque lo que ves en la otra persona tú lo tienes también. Y puede ser así, pero en este caso sería lo contrario, que lo que tú estás observando y te incomodas porque tú no te atreves a expresar y estás viendo a alguien que te está despertando esa herida que tienes de expresión. Entonces, el aprendizaje sería observar y aprender para poder integrar un poco, no en el extremo, quizá como la otra persona, pero sí un poco de esa identidad, ¿sí? De eso se trata el mecanismo de proyección. Obviamente, hay también casos en que, por ejemplo, a una persona le desagrada a la gente que es chismosa. Así se dice aquí en Guatemala, alguien que anda contándole muchas cosas a las demás personas. No sé en tu país cómo se dirá, pero le desagrada a la gente chismosa y de repente también la otra persona es chismosa, ¿no? Pero no se da cuenta, lo proyecta en el otro y dice, aquel qué chismoso es, me cae mal. Entonces el mecanismo de proyección puede ser porque eres igual o tienes algo parecido a esa persona o es lo opuesto y necesitas integrar un poco de ella a tu vida. La pregunta clave aquí sería, ¿esto que me molesta de esta persona vive también en mí? ¿O necesito integrar un poco de esto a mi personalidad? Pregúntate eso siempre que alguien te desagrade y no sepas ni siquiera la razón. Vamos con el siguiente mecanismo, que es la evasión. Distraerte para no mirar, evitar lo que te incomoda. ¿Cuáles son las acciones comunes aquí? Utilizar el celular, redes sociales, Netflix, comida, el trabajo, las drogas para no sentir cualquier cosa que te saque del poder reconocer tus emociones. Eso es la evasión. Y una de las características es que evitas conversaciones necesarias pero incómodas porque no tienes tiempo. No tienes tiempo porque estás constantemente viendo el teléfono o estás constantemente trabajando o haciendo otra cosa de manera compulsiva. También tiendes a postergar las acciones que te llevarán a un cambio profundo y cuando tienes que afrontar un tema, lo evades, cambias de tema cuando algo te confronta emocionalmente. Esas son características de una persona que se está dejando llevar por el mecanismo de evasión, ¿sí? Pero lo importante aquí es que reconozcas que tienes una distracción que estás utilizando de forma destructiva y de forma compulsiva. Esto también puede ser los videojuegos o cualquier cosa que te haga alienarte de la realidad. Y aquí la pregunta clave es, ¿qué estoy evitando mirar o sentir con esta distracción compulsiva? Quiero que seas muy sincero y honesto contigo mismo, porque ese es el primer paso, la honestidad radical para que tú de verdad empieces a reconocer cuáles son esos agarres del ego
y que te están haciendo mantenerte estancado y con miedo en alguno de los ámbitos de tu vida. Si tú no tienes honestidad radical contigo mismo, si no puedes ser sincero, no vas a poder ser auténtico, no vas a poder encontrar tu propósito, no vas a poder disfrutar de los verdaderos placeres de la vida porque vas a estar atado al miedo. No vas a querer transitarlo. Así es que es muy importante que seas honesto, ¿ok? Vamos ahora con el siguiente mecanismo, que es el de la supresión, que dice empujar la emoción afuera de la conciencia voluntariamente. ¿Cuáles son aquí las acciones comunes? Está bastante fácil, ¿sí? Y esto lo hacemos muchas personas en determinados momentos. Decirte, no debo sentir esto. Ignorar un conflicto para no hacer drama. También aquellas personas que no se permiten llorar porque piensan que llorar es de débiles y que tienen que ser fuertes, lo que están haciendo es suprimiendo la emoción y minimizar tus emociones o las emociones de los demás. Son aquellas personas que han crecido en un contexto donde se ha reprimido la emocionalidad o le sucede mucho, especialmente en lo que yo conozco de mi contexto, le sucede mucho a los hombres porque se tiende a pensar que el hombre no debe mostrar sus emociones, pero esto lo único que fomenta es que se vaya generando una bola de negatividad que está siendo cada vez más grande y que en algún momento pueda salir de una manera no adecuada por estar suprimiendo demasiado esas emociones, ¿sí? Así es que tanto si eres hombre o mujer, es muy importante entrar en contacto con tus emociones para que tú puedas trascender el miedo. No vas a poder trascender el miedo si no te pones en contacto con lo que sientes, si evades y si lo evitas a toda costa. Es más fuerte, es una persona de poder aquella que sabe reconocer sus emociones, sentirlas y observarlas. Es mucho más que una persona que las evade y que se hace el fuerte no llorando. Así es que vamos a dejar a un lado esa creencia por acá y vamos a empezar a afrontar las emociones, que eso es lo más valiente que puedes hacer para trascender el miedo. Y la pregunta clave aquí es, ¿estoy siendo honesto y estoy siendo auténtico? Porque si estoy reprimiendo, estoy suprimiendo, no estoy siendo honesto conmigo. Me estoy castigando por sentir y tarde o temprano esa bola de negatividad va a explotar. Vamos al último mecanismo, que es el de la represión. Esto es bloquear inconscientemente una emoción, una memoria o una experiencia. Esto le sucede mucho a personas que han tenido situaciones muy traumáticas en el pasado y que su mente no es capaz de traer a la luz esa experiencia y por lo tanto el cerebro utiliza este mecanismo inconsciente para protegerte, pero realmente se dan muchos síntomas y muchas cosas que vamos a observar aquí. Este mecanismo no lo puedes controlar, pero sí puedes identificar si te está sucediendo por esto que te voy a decir ahora. Y son personas que suelen tener lagunas mentales sobre momentos intensos de tu vida. Es cuando no recuerdas y a pesar de que tal vez alguna persona te comparte, te recuerdas en aquella oportunidad que sucedió esto y tú no tienes un recuerdo con exactitud de lo que sucedió en tu pasado, tienes borradas ciertas memorias de tu infancia o situaciones por el estilo. También son personas que suelen reaccionar desproporcionadamente sin entender el origen de lo que sucede, ¿no? Que de repente pasa una situación que no amerita que estalles en ira, es porque tienes demasiada ira reprimida por alguna situación y no has tenido la capacidad de observarla, de reconocerla y el cerebro ha utilizado este mecanismo para reprimir y cada situación donde reaccionas de mala manera va haciendo que esa bola crezca, crezca y crezca. También son aquellas personas que se sienten emocionalmente desconectados o vacíos y no saben por qué y experimentan ansiedad o síntomas físicos sin causa aparente, ¿sí? Todas estas cosas son situaciones comunes que pueden suceder cuando alguien está reprimiendo una emoción, cuando su mente de forma muy sutil ha aislado ciertos pensamientos porque son muy dolorosos. Pero aquí es importante reconocer que si tú no recuerdas esas situaciones del pasado, lo más importante no son esos acontecimientos, sino las sensaciones corporales
y tus ideas limitantes que tienes aquí ahora. Y esas son las que tienes que trabajar y como consecuencia se va a disolver cualquier situación del pasado. Pero lo importante es lo que estás sintiendo aquí y ahora mucho más que tu pasado. La sanación se lleva a cabo en el presente, ¿sí? Así es que no te preocupes. Y la pregunta clave aquí es, ¿qué parte de mí se está escondiendo tan profundo que ni yo la quiero ver? Y familia, quiero que les quede claro, el ego no es su enemigo, es un guardián de tu dolor no resuelto, pero no te va a salvar, solo te va a entretener mientras evitas mirar lo que realmente necesitas mirar. Y esto lo hace a través de estos 5 mecanismos que yo te he mostrado. Quiero que identifiques si alguno de estos mecanismos te está sucediendo en algún ámbito de tu vida. Aquí abajo te voy a dejar algunos ejercicios para que empieces a discernir y a reconocer esto, porque es sumamente importante para poder empezar un proceso de crecimiento personal. Y ahora quiero que te hagas esta pregunta y te contestes con honestidad radical. ¿Estás realmente dispuesto o dispuesta a dejar de evadir y entrar en la emoción? ¿Estás realmente dispuesto? Porque es ahí donde empieza la verdadera libertad. Si tú no te permites aceptar tus emociones, si tú no te permites sentirlas, si no empiezas a observarlas, va a ser en vano que tú recibas tanta información, porque el cambio no sucede por estar leyendo un libro, por estar en un programa, solamente por eso realmente no sucede. Sucede cuando tú estás dispuesto a observarte, cuando tú eres honesto, cuando tú eres real y cuando de verdad haces los ejercicios del programa desde el corazón, desde la honestidad. Ya no te mientas más. Todos llevamos un proceso de vida donde nos ponemos muchísimas máscaras. Esas máscaras es el ego, pero esa máscara la tenemos para evitar el dolor, para evitar ser lastimados, pero es nada más a través de sentir ese dolor que vamos a lograr trascender los miedos y alcanzar una identidad de poder. Así es que vamos de lleno con todo y nos vemos en el siguiente video.